Santa madre de Dios. Este video amerita un poder como este. Comunidad, los saludos, compadre John. Bienvenidos a John Shuriken, su canal de Fighting. Con un video que, verdad, no sé si ustedes estén preparados para un día como este. Yo no lo estaba, me preparé y es como por eso que hoy les puedo traer toda esta investigación, toda esta documentación. Espero disfruten, compartan y comenten este video, no solamente hasta el final, sino durante las cosas que vaya exponiéndoles. Este es un video nivel documentación, nivel ponencia para todos ustedes. ¿Y de qué va? A lo que vienen, banda. El juego de Fatal Fury, el juego de SNK, que hubiera cambiado la historia, el curso de la misma franquicia e incluso me atrevo a decir que de los juegos de pelea. Al final estas ideas lo hicieron de una u otra manera en determinado momento. Ya verán por qué. Pero este es el punto climático de creatividad y diseño e innovación de SNK, en donde no le alcanzó la experiencia y no le alcanzó la tecnología. Aquí tienen, banda, la historia del juego cancelado de Fatal Fury. Van a ver por qué situaciones no dio la luz, por qué no dio la luz y sobre todo, ¿qué había antes? ¿Qué compañía lo intentó primero y lo fue logrando y después SNK al final se aferró a sus ideas para de una u otra manera capitalizar estos conceptos, banda? Bienvenidos a este video. Sin más que decir, ya saben que pueden suscríbanse, banda, suscríbanse, ayúdenme a cerrar el año bien perrón. A cerrar el año pasado de lanza, suscríbanse. Para llegar a ya a los 3000, ¿no? 4000, 5000. Échenme la mano, banda, apóyenme para seguirles trayendo videos así. Y quien guste y quiera y pueda apoyarme disparándome un cafecito, uniéndose a mi Patreon o ahí en el corazoncito de YouTube. Lo pueden hacer, se les agradece y se les agradece bien machín. Ya saben que las ligas de todo esto están en el comentario fijado del video y también en la descripción del mismo. Ahora sí, comunidad, a lo que venimos, así que vámonos. Now, find a new rival. Shoryuken! Yeah, that makes sense. Más poder, comunidad, porque lo que viene va a estar pasado de lanza. Ahí vamos, comunidad, vámonos. Esto tiene que tener un hilo conductor, banda. A lo largo de esta presentación van a estar escuchando muchos años, muchas fechas, muchos juegos, porque este contenido esta información, esta documentación está pensada para ti que eres old school, pero también para ti que eres new gen. El old school va a poder viajar al pasado en estas líneas temporales y el new gen también lo va a poder hacer, pero pues ambos usan la imaginación. El old school para revivir aquellos época dorada, que por algo es época dorada, y el New Gen, pues también para que te sientas ahí, hermano. Yo quiero que te sientas ahí en esos momentos únicos de la vida. Así que vámonos, banda. Esto empieza en 1991-1992 con el primer Fatal Fury y el Fatal Fury 2, donde ya teníamos una SNK queriendo hacer las cosas diferentes por su propio camino, buscando factores distintivos contra Capcom. Particularmente la situación de los stage, ¿no? Stage vivos, stage donde llueve. En el stage de Tumfurru que se deja caer la lluvia. Y en Fatal Fury 2, 1992, donde vemos directamente experiencias llevadas a otro nivel en tema de stage. Porque básicamente es un Fatal Fury en donde los stage tienen vida. Los personajes pueden utilizar estos paneles para irse de un lado a otro, pelear, aplicar dinamismo en las batallas. Los personajes podían rodar, podían atacarse, podían buscar espacio. Y podían romper las cosas que habían en estas transiciones, ¿no? De paneles hacia atrás y hacia en el campo neutral. Creo que esto es muy, muy interesante porque es un precedente, o sea, es un sello que vino a aportar SNK, donde en el stage de King Capcom podías molestar a los ciclistas y tumbarlos. Y también en otros stages donde no había nada podías aventar al rival para que, por ejemplo, Billy Kane se lastimara con los engranes, Axel House se lastimara con la electricidad. Y el torero, déjenme en los comentarios su nombre, ahorita no me acuerdo, se lo cornara, ¿no? Los toros. Entonces desde aquí, SNK ya tenía indicativos en estos avances de madurar, evolucionar, proponer con los paneles. También recordemos la batalla 2 en 1 en Fatal Fury 1 y muchas otras cosas. Si quieren un video especial de todas las aportaciones de Fatal Fury,
Déjenmelo en los comentarios. Este es el primer indicativo para 1991-1992. Lawrence Blood. Eso es todo mi idea salvaje. Lawrence Blood. Avanzando, comunidad. 1991-1992. Vámonos a 1993 con Sega y Virtua Fighters. ¿Por qué esto es importante? Porque el juego que no dio la luz iba a ser en 3D. Iba a ser la primera piedra, el primer eslabón en la historia de un juego registrado para SNK en 3D. Ahorita voy para allá. Mientras tanto, 1993, Virtua Fighters con Sega. ¿Qué hace? ¿Qué hace ser el padre de los juegos de pelea en 3D? Aunque hay varios intentos atrás de Virtua Fighters, ya se los mostraré más adelante. Pero llega Virtua Fighters en 1993 y ¿qué propone? Al igual que Fatal Fury y Street Fighter, pone las bases de los juegos de pelea en 3D. El sistema de combos, movimientos apegados en artes marciales pues de la realidad, el OTG que podías... Le llamaban el salto de la luna porque era un salto gigantesco y que caía en cámara lenta y pegaba en el piso. Por eso le llamaban, se le conocía como el salto a la luna por la gravitación. Y también proponía el ring out, que te sacaba del ring. Los agarres también que eran muy, muy importantes en este juego. Y algunos rounds se iban incluso a 3 rounds, ¿no? Yo creo que a algunos les tocó jugar Virtua Fighters, déjenmelo en los comentarios. Bueno, esto es 1993. Pero alguien, ahí está el ring out, el ejemplo como tal. Y pues obviamente los polígonos, ¿no? El primer trabajo concebido de polígonos en un juego 3D lo tienen aquí. Y desde aquí ya hay unos intentos antes de llegar a esto por parte de Sega. Se los voy a mostrar más adelante porque son importantes. Pero de aquí vemos cómo tanto SNK está evolucionando los sprites, Sega está madurando los polígonos. Entonces, de alguna manera SNK no tenía experiencia en esto. Y Sega estaba puliendo, esculpiendo estos polígonos al llegar a cosas que hoy en día vemos de otro nivel realista. Pero Sega no se queda solo en esta competencia, y mucho menos Virtua Fighter. Y en 1994, para ser exactos el 9 de diciembre, casi ya 1995, llega el torneo del Rey del Puño de Hierro con Tekken, comunidad. Tekken. Yo creo que el Tekken tiene un crecimiento progresivo hasta llegar a Tekken 3, donde yo creo que es el Tekken que acaparó todos los reflectores, que fue el verdaderamente popular. Pero aún así Tekken 1 y Tekken 2 empezaron a poner su bandera en el mapa. Empezaron a decir, nosotros también queremos estar aquí dentro de la escena de los juegos de pelea en 3D. Y el Tekken 2 llega en 1995, raspando 1996. Un Tekken 2 ya también que se nota madurez en el trabajo de polígonos. A lo mejor ahorita podemos ser más capaces de apreciarlo, pero así sea una pequeña remasterización, una pequeña evolución. Ese era el trabajo en los polígonos. Pero bueno, banda, repito, Tekken 2 en 1995 y 1996. Y en el mismo 1995, llega Virtua Fighter 2. Virtua Fighter 2, 2 años después. Y Virtua Fighter 2 también amplía su roster. También los polígonos están aún más esculpidos. Y obviamente son estas mejoras las que hacen que empiece la contienda, ¿no? La contienda entre SNK y Capcom con los sprites, y la contienda entre Tekken y Virtua Fighter con los polígonos. Es algo importante saber que definitivamente sí había guerra. Yo sé que más adelante tocaremos juegos del mismo 1995 como Soul Edge. Hacia allá iremos más adelante tranquilos. Pero 1995 es el año, banda. Es el año en donde SNK, tras el éxito de Virtua Fighter 1 y Virtua Fighter 2 y la llegada de Tekken también a esta competencia, SNK inicia una adaptación en 3D del juego de Fatal Fury, tentativamente llamado Garou Densetsu Dream. Definitivamente Dream, este juego es de ensueño. Si SNK hubiera logrado esto, hubiera logrado un juego de ensueño. Un juego de ensueño, banda. Brutalmente, y ahorita van a ver por qué hubiera logrado un juego de ensueño. El Fatal Fury Dream, Garou Densetsu Dream. Inicialmente, para darles contexto y adentrarlos, porque ya de aquí es full contenido de este juego, cada jugador podía elegir entre 5 ángulos de cámara, incluidas una vista en primera persona, y aquí es donde comienza toda esta aventura. Les voy a hablar un poco de la planificación del Fatal Fury Dream o Garou Densetsu Dream. La entrada a los juegos de pelea en 3D. En 1995, la primera maqueta orquestada
por parte de SNK para entrarle al juego de pelea en 3D. Si ustedes saben que en esa época todos le querían entrar a los juegos de pelea, pues desde ese momento, antes de Street Fighter EX, SNK quiso llevar a cabo su primer intento, comunidad. Así que vamos, les voy a hablar un poco de esta planificación. Este juego de peleas era el sistema más ambicioso hasta el momento. Yo quiero creer que no solamente para SNK, sino en el campo del juego de pelea, en el coliseo de los juegos de pelea, en la batalla competitiva entre las franquicias, por decir, aquí estamos evolucionando el género entre todos los que estaban en esta contienda en los juegos de pelea, ¿no? Todas las compañías, todas las franquicias. Este era el sistema, el juego de peleas con el sistema más ambicioso hasta el momento. Porque tenía un modo que cambiaría todas las perspectivas. Los jugadores iban a poder elegir libremente el modo de cambios de punto de vista, iban a poder configurar este modo dentro de 5 perspectivas a elegir, comunidad. Y se las voy a mostrar. Esta que tienen aquí, al principio, esta que tienen aquí con Terry, ya pueden ver el personaje. Ya les explicaré más adelante el tema de las barras, los medidores y demás. Pero, ¿cómo estás, mi querido Guama? Guama, ¿cómo estás, hermano? ¿Nos vamos a ver en Guadalajara o qué show, brother? Es un poco raro eso sí de la cámara. Ok, banda. Y para poder ayudar a que ustedes se imaginen cómo va a ser esta descripción de las perspectivas, de las 5 perspectivas, tienen que pensar, por ejemplo, en juegos como los de carros, un Gran Turismo, donde tú eliges si vas dentro del carro, si vas un poco afuerita de donde se ve el cofre, el tablero y el cofre, o si vas definitivamente viendo el campo, viendo a través del cristal, del parabrisas, o si vas con el carro salido y ves la carretera. O sea, ese es un sistema de cámaras. O juegos como en FIFA, donde cuando metes el gol, tú eliges desde dónde ver el ángulo. Toma contrapicada, toma de gusano, toma desde el balón, toma de vista de águila, o toma de, no sé, como de la neutral, ¿no? O de espaldas. Esos son como los sistemas de cámara que ya se proponían los juegos de 3D. Pero esto hubiera sido llevado a un fighting. Les voy a explicar de qué manera. Esto que tienen aquí es la vista virtual. Empezamos con la primera vista y esto es la vista virtual. A algunos de ustedes se les va a hacer parecido tipo Punch Out. Ahorita iremos hacia allá. Y esta vista lo que propone es un ángulo donde ustedes pueden ver al oponente desde su propio personaje. Para lograr esto, tu personaje puede verse a través de wireframes tradicionales. Tipo Punch Out, ya lo dije, o transparencias. Los wireframes es un sistema de alambrado donde el 3D se ve así como transparente. Como un personaje que está en Street Fighter EX, que se ve transparente y se ven alambrados. Eso es, entonces tú podrías ver esa transparencia para ver al personaje en primera persona, ¿no? Esta es la vista número 1, la vista virtual. Vámonos a la vista número 2, banda. La vista de trasera. La vista de atrás. Aquí en la vista de atrás, el ángulo del personaje del jugador agregaría profundidad. Ya se empezaría a apreciar desde otro modo la tercera dimensión, desde el ángulo trasero de tu personaje. Si bien es un tanto como ver este ángulo, que nos da con este punto de fuga, ¿no? Súper interesante que tú hubieras podido agarrar como la segunda propuesta, que es la vista trasera. Vámonos a analizar la tercera vista, conocida como el banco normal. El banco normal es la vista con la que todo el mundo estaría familiarizado. El juego comenzaría con esta vista de forma predeterminada, pues es la vista hoy por hoy de excelencia de los juegos de pelea. ¿Sale? Esto es como de aquí parte, de aquí siéntete cómodo, de aquí siéntete en tu elemento, no te sientas ajeno, así es como hemos estado manejándolo, desde los Mortal Kombat, los Street, los Arte de Pelear, los Fatal Fury. Esta es la vista del confort, la vista estándar. ¿Sale? Y ya de aquí ya podías variar a las demás. Vámonos, este es el banco normal. Vámonos, ahí ya también pueden ver a Andy, banda. Vámonos a la siguiente propuesta, que es la vista en ángulo superior. Esta es una vista que también agregaría profundidad, pero desde el ángulo superior. Nótense que no está como tal en vista de águila, así que se ve como del quemacocos, ¿no? O sea, de dron, vista de dron, no. Tiene un ángulo, se alcanzan a ver los pies. Es como la contraparte a la vista trasera, pero desde un ángulo superior. Ahora vámonos a ver la siguiente vista. Y en esta siguiente vista, en efecto, es la vista superior full ángulo visto directamente desde arriba, ¿sale? Estas son las 5 puntos de vista, las 5 modalidades que proponía de cambio de perspectiva que tú ibas a poder hacer dentro del juego.
O sea, tú podías estar de ahora no, ahora quiero esta, ahora esto, ahora el otro, con este personaje quiero cambiar, con este otro personaje me quedo así, un round lo juego así, el otro round lo juego con el ángulo superior, con vista superior, con otro yo me mareo, quiero vomitar, me da epilepsia, mejor me quedo en la vista neutral. Toda esta magia iba a poder florecer. Y ahora les voy a empezar a explicar cómo es, esto no se queda solo aquí, banda. Todavía hay inputs, todavía hay botones, todavía hay un sistema de control, todavía hay barras, todavía hay el gabinete de arcade. ¿Cómo se iba a llevar esta experiencia a su máximo esplendor? Esta vista de arcade, esta vista, para cerrar, superior, es muy familiarizada a un juego de Atari de box. A lo mejor algunos lo conocen. Un juego de Atari en donde era un blanco y un negro y se peleaban así de arriba. Podía ser hasta trabarlos en infinitos así. Quien la conozca, déjenlo en los comentarios. Y ahí lo tienen, banda. Ahí lo tienen. ¿Qué es todo esto? Básicamente es la parte superior. Ustedes tienen las 5 vistas que les acabo de explicar. Y luego tenemos el sistema de barras de los lados, ya en cada viñeta lateral, tanto izquierda como derecha. Y ahorita se los describo, ahorita se los explico. Pero vámonos a centrarnos, a enfocarnos en la experiencia de juego a través del gabinete arcade. Cada una de estas 5 modalidades, banda, el jugador le iba a ser posible cambiar de perspectiva desde el inicio y durante la batalla con toda libertad. Ahora escuchen esto, el modo versus estaba planeado para que alcanzara su máximo potencial por medio del sistema del gabinete del arcade, logrando que cada jugador tuviera su propio espacio, banda. Su propio espacio. Ya no es tener el lado a lado, tener al rival, tú aquí al lado y te empujo y luego ya, y que sí. No, era cada quien su propio espacio, era una experiencia súper inmersiva. Porque cada quien al tener su propio espacio iba a tener su propia pantalla. Lo que hoy conocemos como el head to head en los torneos, ¿no? Pero en esta época, una época donde los gabinetes de arcade eran personalizados, también iba a hacerlo, iba a tener su propio sistema, inclusive hasta de audio, banda. Y su experiencia de juego. De este modo, el jugador sentiría la presencia de su rival teniéndolo enfrente. Esto respondiendo a la vista virtual, donde tú tendrías a tu rival frente a ti y a ti te vería por medio de alambrados, ¿no? Y SNK pensó, sobre todo, no solamente en la experiencia del jugador, para que el jugador, teniéndolo enfrente, asimismo podría especializarse en la perspectiva que más le permitiera desarrollar su propio potencial. Es decir, podría llegar, por decir alguno, Violen Cain y decir, mi especialidad es la vista superior. Podría llegar el Shadow y decir, mi especialidad es la vista de espaldas, o la vista virtual. Y podría llegar alguien así como, no, yo no me meto en broncas, yo me voy al banco normal. O yo domino todas. Te daría rejugabilidad, ¿sabes? Ahora lo quiero acabar así, ahora le quiero variar. Pero también el modo versus te incentivaría mucho a que desarrollaras tu potencial por medio de estas perspectivas. Y SNK no descuidó a la gente, porque era una época donde sabemos que el público era súper importante en estas experiencias, banda. El público, acuérdense del Killer Instinct y lo que era el audio, la acústica de Killer Instinct que la escuchabas desde 3 cuadras antes de llegar. Entonces SNK quería que esta experiencia, pensando en el público, la gente pudiera estar reunida alrededor de los gabinetes. A ustedes ahí los tienen ahí. Imagínense, es gente 360, gente alrededor haciendo una bola, una rueda, banda. Imaginen qué hubiera sido eso, caray. Una rueda viendo la reta. Dale, güey, no, así, dale. Porque tú ibas a poder ver la reta, te pusieras donde te pusieras. 360, era una experiencia 360, una experiencia tridimensional dentro del juego y fuera del juego, banda. Brutal. Viendo el gabinete sin pelearte. Normalmente las maquinitas estaban pegadas a la pared y era lo que alcanzaras a ver ahí, ¿no? Y parándote puntitas. Aquí va a ser 360, comunidad. 360, pero que me emocione así. Pero bueno, banda, déjenme en los comentarios, más si son old school, ¿qué piensan de esto? Vamos a seguir avanzando, porque esto sin duda hubiera sido una experiencia única sin precedente alguno, banda. Como les dije, el ingenio de SNK, las ideas, diseño llevaba a su máximo esplendor. Y ahorita seguiremos avanzando, vamos a hablar un poco sobre el sistema de control. El sistema de control sería algo rotundamente diferente, pero a la vez no muy ajeno de lo ya experimentado. El control agregaría el sistema de perspectivas, además de un botón para saltar, los ya básicos puño y patada, y el acomodo del botones, el cual también ya nos es muy familiar, ¿no? Sobre todo en Neo Geo, el sistema de Neo Geo. De esta manera tú te pudieras sentir estable
y no tan ajeno, independientemente de la perspectiva de tu elección. Tu sistema de control quería que no te rompiera tanto la cabeza, ¿no? Como Buriki One, que definitivamente invirtió las cosas. Ya iremos para allá más adelante. Ahora bien, en cuanto a la movilidad, tú podrías moverte... Fíjense, chequen esto, banda. En cuanto a la movilidad, tú podrías moverte en 8 direcciones. Y el sistema del juego se aseguraría que tú y tu rival siempre quedarían de frente, independientemente y sin importar la perspectiva de tu elección. Por eso ustedes pueden ver aquí cómo están las direcciones y tú estás frente de él, estés inclinado de él, estés en vista frontal, estés en la vista superior, estés en vista virtual, estés como estés, siempre quedarías frente a tu rival. Para darles una experiencia cercana a esto, que hoy en día ya alguien lo hizo, alguien lo tuvo que hacer, pues lo tienen en juegos como los de Naruto y Saint Seiya, ¿no? Que son juegos que así hay zoom in, zoom out, y a donde te vayas del escenario siempre vas a estar frente a él. Así se ve a la toma con perspectiva y punto de fuga. Siempre el sistema se va a encargar de que queden de frente. Pero esto SNK lo planificó, lo maquetó en 1995. Ahora bien, ese es en cuanto a la movilidad. Vamos a hablar un poco de las barras, banda. Obviamente, en esta vista, les ofrezco para que puedan apreciar cómo ya está más explicado el sistema de la perspectiva de la vista virtual con el sistema de alambrado, / punch out, para que lo relacionen con algún juego donde ya pudo haberse ejecutado esto. Pero me gustaría como explicarle el sistema de barras, donde tenemos barras de vida, ya también, barras de energía para 1995, barras de energía, y la barra lateral, esta que tiene +1, +0, -1, y el sistema de medición en metros. Ese es el que vamos a indagar. Aquí les va. SNK quiso proponer algo innovador que podría ayudar al jugador a que esta experiencia fuera mucho más precisa. Mucho más precisa. Algunas perspectivas impedirían la percepción de la cercanía, y SNK sabía eso, que tú podrías perder la noción de qué tan cerca o tan lejos está tu rival. La distancia en relación a ti contra el rival, en relación a tu personaje, y sobre todo no nada más la distancia de los cuerpos, sino la distancia del alcance de tus golpes. Y para ello SNK agregó un medidor de distancia, banda. Este medidor de distancia lograría hacer visible la distancia entre los cuerpos, apoyándose de colores. Estos colores, la comunicación visual iba a ser mediante colores, porque estos colores cambiarían la relación a la distancia de tu mano, para que tú pudieras entender fácilmente dónde apenas pegaría y dónde no pegarían tus golpes. Los signos más y los signos menos ayudarían a saber qué tan lejos o cerca estás del personaje. Y debajo del medidor tendríamos la relación en unidades métricas, metros, centímetros, para que tú puedas tener al final varios elementos complementarios con este sistema de barra que te ayudarían a que tu experiencia en cuanto a gameplay, a golpes, el juego neutral, fuera más precisa. Así que en esta vista ustedes tienen la experiencia que podría significar un Terry lejitos, un Terry medianamente cerca con el cuerpo, y un Terry donde ya probablemente ya estaría al alcance de tus golpes. Con esta viñeta, la tercera donde el Terry está más cerca, me gustaría que se acordaran del bonus stage del primer Fatal Fury, donde el bonus stage era la mano que vencía al jugador, y conforme le ibas ganando, él te iba ganando, el personaje expresaba dolor, hacía una cara así como de de ya me vas a ganar, o él te iba ganando a ti, tú tenías que mashar botón. Entonces también iba a ser muy permisible, iba a ser muy visto que los personajes experimentaran reacción en sus caras cuando les pegaras, ¿no? Repito, punch out, por citar un ejemplo, porque tenían que expresar cómo iban a recibir el daño, banda. Entonces esto iba a ser, la verdad, a mí no me alcanza la imaginación. Trato y cada vez me imagino cosas maravillosas al pensar que hubiera sucedido si esto hubiera sido posible, cómo nos hubiera roto, nos hubiera hecho levantar la mandíbula del piso, de pensar que SNK tenía este nivel de ideas, una necesidad, un hambre de evolución para 1995 con la maqueta del Fatal Fury Dream,
Garou Densetsu Dream. Ahora imagínense ustedes que hubiera sido si esto se hubiera visto en 1995 y déjenmelo en los comentarios, banda. Muy bien, comunidad, repito, todo esto era SNK con sus desarrolladores, directivos, creativos, diseñadores sentados en una mesa queriendo llevar las cosas al extremo, a niveles jamás antes vistos para 1995. Yo en mi afán de investigación quiero complementar todo esto con algunas experiencias cercanas a lo que se había visto pero en sprites. Y así de este modo Sega les traigo un juego que es la antesala, es Sega y sus primeros pininos por entrarle al juego de peleas en 3D con esta experiencia de juego llamada Dark Edge. Y eso que están viendo aquí, comunidad, vamos a ver un poco del gameplay de la propuesta de Sega con Dark Edge. Y esto es el, pues, considerado dentro de los primeros pininos por parte de Sega de arrancar, de despegar, de proponer, de adentrarse en el juego de peleas en 3D. Y muchas de las cosas que están viendo aquí son como cosas que podrían acercarnos a la propuesta de SNK con las vistas, las perspectivas. Vean, ahí está como la vista virtual y todo esto implementada, pero a través de sprites. Para 1992-93 es que llega Dark Edge, que es los primeros intentos en 3D, el primer juego de peleas en registrar la tecnología de sprite scaling en vez de polígonos. Y pues ustedes pueden ver aquí pues este modo versus, ¿no? El estándar que ya es como muy familiarizado, pero pues me gustaría que ustedes pudieran como tener esta antesala. Antes de Virtua Fighter están estos esfuerzos de Sega, o sea, lo que logró Sega con Virtua Fighter no fue de llegarlo y hacerlo a la primera, o sea, hay varios intentos atrás. Y es esto, vean cómo se hizo ese super zoom, cómo está jugando con toda la pantalla directa e indirectamente, tratando de aprovechar esto. Y creo que el juego de Fatal Fury Dream iba hacia esta dirección, pero en 3D. Y ahí lo tienen, comunidad. Esto es un poco de material de documentación complementaria. Antes de Dark Edge, para 1992, tenemos el juego de Colosseum. Colosseum básicamente es un juego de arcade, de peleas, que llega en 1992, desarrollado y publicado por Sega. El nombre es un acrónimo de holografía y coliseo, debido a que es un juego de lucha creado exclusivamente para el gabinete de teatro de hologramas de alta tecnología de Sega. Este particularmente es uno de los primeros intentos de Sega para crear un juego de peleas, junto con Dark Edge y Eternal Champions. Eternal Champions llega en 1993, creo que es más popular que estos dos, pero son como antes de existir Virtua Fighter, están estos intentos de Sega. Sega sin duda también es sinónimo de intentar cosas imposibles, banda. Ya si quieren un contenido de eso, de qué existía antes de Virtua Fighter, pues déjenmelo en los comentarios. Avancemos con la presentación. Y por último, banda, pues si ustedes quisieran jugar pues estos juegos, algunos de estos títulos de Sega recientemente, pues lo pueden hacer bueno, lo pueden hacer de muchas maneras, ustedes ya se la saben, pero pues el Astro City Mini es una experiencia que también les permite jugar esto. Dark Edge, aquí lo pueden encontrar. Avanzando, banda, vámonos, otra vez regresemos a SNK. Y SNK, les voy a dar una explicación muy importante, banda. A partir de aquí ustedes van a ver varias cosas. Número 1, SNK definitivamente no tenía la experiencia y la tecnología para llegar a lograr este juego tan prematuramente, hablando en 1995. Otras compañías ya estaban más experimentadas, pero ellos no. Pero SNK no tiraría la toalla, no se rendiría, y haría dos cosas muy importantes. Número 1, seguir intentándolo. Seguir intentando llegar, meter su mano, plantar su bandera en el mundo del juego de pelea en 3D. Y número 2, que todas estas mecánicas, si SNK sabía que si ellos no las iban a implementar, lo haría alguien más. Y es por eso que, de algún modo, sus mecánicas, sus ideas y sus factores de innovación que no pudieron aplicar en el Fatal Fury Dream, tuvieron que cederlos a otras de sus franquicias. Y estos intentos, repito, por llegar en los gráficos pre-renderizados en 3D, vemos el juego por parte de SNK Shinouken entre 1996 y 1997. Repito, SNK, a pesar de no lograr el Fatal Fury Dream, no tira la toalla y no quita el dedo del renglón. Ahora, como digo, 1996, 1997, en 1997 pasa algo también pasado de lanza. ¿Qué es esto, comunidad?
es la llegada de la placa Hyper Neo Geo 64. Y aquí se abre el mundo del juego de pelea en 3D para SNK. Quiero que aquí vean cosas interesantes. Para 1997, cómo se veían los juegos de 3D en esta placa contra cómo lo estaba haciendo Tekken y Virtua Fighter, que definitivamente sí le llevaban kilómetros y años de ventaja en el aspecto de gráficos en 3D, evolución y demás a SNK. La placa Hyper Neo Geo 64 es un sistema de videojuegos de arcade creado por SNK. Fue el primer y único hardware configurado de SNK capaz de renderizar en 3D. Estaba destinado a ser la base para una nueva consola con capacidad en 3D para reemplazar la envejecida Neo Geo AES, banda. Hay 7 juegos conocidos que dieron luz a través de esta placa. Y ahí es donde quiero citar eso, que vean, estos son los gráficos mostrados en 1997 con el Samsho 64. Algunos de ustedes déjenme en los comentarios si les tocó jugarlo. Vean, 1997 Samsho y se ve como el primer Tekken, ¿no? Como el primer Tekken del 93. Como el primer Tekken, como el Virtua Fighter, ¿no? Del 93 y como el primer Tekken del 94. Entonces, es como muy interesante eso, pero SNK le valía, ellos querían empezar a tener su propia experiencia. También tenemos otros juegos como en 1998 como Samurai Shodown 64 Warriors Rage, donde podemos ver un Haomaru envejecido, Nakoruru convertida en toda una deidad y muchos otros personajes míticos, ¿no? Son juegos yo creo considerados hoy por hoy de culto. Pero en 1999 también veríamos algo súper evolutivo y revolucionario por parte de SNK con la llegada de Buriki One, una historia que se desarrolla varios años después de Arte de Pelear. Y también llega por fin la consolidación de un juego en 3D de Fatal Fury en 1999, el Fatal Fury Wild Ambition, comunidad. Aquí lo tienen, comunidad, pues algunos creo que sí lo ubican bastante bien. Repito, 1999 Wild Ambition, por fin, pues le toma 4 años después lograr este juego en 3D, aunque rechazó gran parte de la esencia y de la propuesta inicial con el Fatal Fury Dream. Sobre todo con este sistema de perspectiva, sobre todo con la manera de jugarlo con la experiencia de gabinetes, el sistema de control, la barra del medidor de distancia, entre muchas otras cosas. Pero bueno, al final del día sabemos que SNK para estos años estaba súper ocupada haciendo 1000 cosas, también teniendo su propia consola y demás, banda. Después, hablando de consolas para Play 2 y Xbox, en el 2004, hasta el 2004, 5 años después del Fatal Fury Wild Ambition, vemos la llegada de KOF Maximum Impact, un juego del que hoy se está hablando mucho, sobre todo para considerar esta saga de juegos, porque nos dio varios intentos, nos dio una OVA, nos dio una experiencia en gameplay muy interesante, para algunos muy ajena, muy rechazada también, pero sin duda es un KOF controversial, un KOF de culto que tiene su trabajo, tiene su público y tiene cosas que valía la pena retomar en algún video en especial. Ya lo verán más adelante, en alguna oportunidad. Si lo quieren también déjenlo en los comentarios. También aquí entra otro equipo de desarrollo, SNK, Playmore, ya 1000 historias, ¿no? KOF Maximum Impact hasta el 2004 para Play 2 y Xbox. Me gustaría también decir que también existe un World Heroes cancelado, banda. Un World Heroes cancelado. Si quieren el video del World Heroes cancelado, déjenlo en los comentarios. Pero bueno, ustedes ya tienen qué sucedió después de 1995 con SNK y este intento. Después del 96 con Shinouken, 97 con la llegada de la placa Hyper Neo Geo 64, 98 con los Samsho Buriki One, 99 Fatal Fury Wild Ambition, 2004. Pero bueno, aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Muy bien, comunidad, yo les comenté que SNK no podía dejar estas ideas en el tintero. Ok, ellos sabían que no podían llevarlo al campo del juego de peleas en 3D, que básicamente era un campo nuevo, un mundo, un lienzo en blanco para ellos por descubrir, por innovar, pero donde ya tenían experiencia era en los sprites, y eso lo sabemos. KOF 13 lo firma. Entonces, estas ideas de los paneles en 3D las llevaron a los juegos que tenían activos, como el Fatal Fury 3, Arte de Pelear, ya lo veremos. Y aquí pueden ver ustedes viendo cómo el Fatal Fury también evoluciona y sigue interactuando con los paneles, sigue interactuando con las cosas que suceden, sigue haciendo sprites, animaciones específicas para estas situaciones.
Y también sigue explotando la situación de llevar estos efectos de paneles hacia el de atrás, tanto como para el panel frontal. Y ahí lo tienen, banda. Vean cómo empujan a Franco Bash. Eso, el Fatal Fury 3 ya juegas con los 3 paneles. De atrás, el neutral y el frontal. Entonces creo que es como valioso e interesante ver que mete todas estas cosas. Ok, no las podemos llevar al juego de peleas en 3D. Hagámoslos, llevémoslos a cabo en el juego vigente. Y bueno, ahí lo tienen. Se nos viene hacia adelante, ¿no? Buscando la manera de meterle el 3D en los sprites, banda. Algo que definitivamente destaco y admiraba desde ese tiempo. Ahora lo hago mucho más. Después llegaría Fatal Fury Real Boat, que tiene, como les dije, estas cualidades que son mecánicas distintivas de los juegos de pelea en 3D, que son cosas planificadas para el Fatal Fury Dream. El Ring Out, ahora conocido como Hallowed Bonds, ¿no? Donde esta mecánica, particularmente en este juego, Out of Bonds, es lo que propondría el factor comeback en este juego, y agregando animaciones especiales como un finish, ¿no? Un final particular dependiendo dónde lo rematas, dónde acabas con él, dónde lo sacas de la pantalla, dónde lo sacas del escenario, dependiendo también del stage. Cada stage tenía como cosas muy muy divertidas. Y pues repito, el factor comeback, ¿no? Agregando en Fatal Fury, atreviéndose y aprovechando las cosas que no pudo llevar a cabo en otro juego. Vamos a ver, ya lo hemos visto con Fatal Fury. El juego de Samurai Shodown también, recuerden el Samurai Shodown que también metía como que te giraba 360, se ponía atrás de ti. Ya había como ese movimiento que jugaban con el entorno. En Samurai Shodown también sucedió. Vamos a ver ahora qué pasaba en Arte de Pelear. En Arte de Pelear, banda, yo sé que ustedes deben acordarse que todos tenían pues el conocido quinto, ¿no? Arte de Pelear sin duda es el juego que más, para 1996, más adopta, más agarra, más succiona el Ultimate KO, que es una manera de vencer a tu rival en el primer round. Le quitas la ropa, le haces un finish, una animación final, y de esta manera, con ganarle un solo round, tienes para ya no pelear el segundo round. Le ganas el primer round con Ultimate KO, el segundo round ya no existe. Ya, le hiciste Ultimate KO, el segundo round no existe, banda. Cosas únicas que sucedieron en Arte de Pelear 3. Y está el on the ground, que también podías golpear en el piso. Está un tipo sistema de parry donde el personaje se iba, que hoy lo vemos muy palpable en juegos como Dead or Alive. Lo vemos muy palpable en juegos como Tekken, que le jala la mano y lo tira. Esto estaba en Arte de Pelear. Y pues repito, es el juego, el sistema de gameplay también de combos, de de golpe, 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 patada, golpe, golpe, atrás, este sistema de inputs de los movimientos es Arte de Pelear 3 el que más se ve, o el que también se ve beneficiado de las cosas que no pudieron llegar al Fatal Fury Dream. Había que repartirlas de algún modo. ¿Por qué? Entre sus propias franquicias. ¿Por qué? Porque SNK sabía que si ellos no lo hacían, lo iba a hacer alguien más. Tarde que temprano, esto lo iba a implementar alguien más que tuviera la tecnología y la experiencia. Me gustaría agregar que también en Arte de Pelear 3, si tú llegas a la vida roja haces más daño. Tus inputs, tus poderes, tus supers en la vida roja hacen más daño que con la barra llena. Si no, experimentenlo y déjenmelo en los comentarios. Es más, si tienes hasta el pixel mágico, haces mucho más daño que teniendo la barra llena, banda. Chéquenlo, experimentenlo, y si ya lo sabían, déjenmelo en los comentarios. Bueno, banda, entonces SNK dice, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con nuestro pergamino? Pues repartirlo entre nuestras franquicias vigentes. No todo es posible, las perspectivas es imposible que lo fueran a aplicar, pero al menos sí parte de las mecánicas. Entonces eso lo distribuyeron entre estos grandes títulos. Vamos a seguir avanzando. Y bien, comunidad, como les dije antes, alguien, si no, las ideas son de quien las ejecuta y demás, ¿no? O sea, podemos debatir mucho sobre eso, pero si no lo iba a hacer SNK, lo iba a hacer alguien más. Vamos ahora a ver qué está pasando. Como les dije hace un momento, en el bello mundo del juego de pelea. Como les dije hace un momento, para 1995 llega Soul Edge, que después, 3 años después, se cambia a Soul Calibur, banda. Y bien, Soul Edge también es como un parteaguas, ¿no? En juegos de pelea en 3D con armas, Sophitia, Sengun Minya, Taki y muchos otros, Siegfried y muchos otros, Cervantes. Pero aquí llega Tekken 3, banda,
el Tekken 3 que tenemos en 1997, o sea, cuando llega la placa Hyper Neo Geo 64 con Samsung 64, pues ya estaba Tekken 3. Ya estaba la KOF 97, ya estaba Tekken 3 en 1997, el Tekken más popular, como el Tekken que creo que acapara más reflector. En 1999, cuando llega Buriki One y Fatal Fury Will Ambition, que les mostré hace un momento, llega Tekken Tag Tournament. Vean el nivel de gráficos. Vean cómo empieza a madurar esto ya en 1999 en Tekken Tag Tournament. De cómo se veía Buriki One. De cómo se veía Fatal Fury Will Ambition en 1999. Y esto lo cito por lo siguiente, banda. Porque yo siento que a SNK siempre le ha batallado. Siempre ha tenido broncas para lograr el clímax que logró en los sprites. Lograrlo en el 3D. Y eso lo digo hasta hoy en día en KOF 15, banda. Se nota que ellos son las de la experiencia. Se nota que ellos son los que pavimentaron el terreno. Se nota que Virtua Fighter, Tekken, Dead or Alive son las compañías, los juegos, las franquicias que pulieron, ¿no? Que pulieron que todo este mundo del juego de pelea en 3D, que son los que más experiencia tienen en el campo. Yo reconozco y aplaudo que SNK hasta Maximum Impact 2005, o sea, esto se ve como Maximum Impact del 2005, siendo que fue en 1999, del 2004, perdón, siendo que fue del 99, pero yo creo que SNK siempre le ha batallado con el juego de peleas en 3D. Déjenme en los comentarios a ver qué piensan. También no es que SNK sea el único, Mortal Kombat también le batalló, o sea, el Mortal Kombat 4, pues tampoco es un juego que a nivel polígonos esté a la altura, ¿no? Maduraron mucho en su campo, en su expertise, en su elemento. Tanto Mortal con la captura de movimientos, como SNK con sprites, y obviamente Virtua, Tekken, Soul Calibur y otros en 3D tenían que hacer lo propio en su propio campo. Cuando uno quiso invadir el terreno del otro, le batallaron muchísimo. Y creo que es un tema que podría dar para otro video. Déjenlo en los comentarios. Vamos a avanzar. Ahora bien, banda, yo les dije en un momento que Sega estaba en otro nivel. Y este es considerado el banco normal registrado de un juego de peleas con el juego de Heavyweight Champ de Sega en 1976. En 1976, banda. Y este juego de Sega otra vez Sega en 1987, tiene un remake. Y les traigo esto para que ahora puedan ver, no nada más Punch-Out lo había hecho, sino también la vista virtual. Ya vimos como el origen del banco normal. La vista virtual la propone Sega con el remake de Heavyweight Champ en 1987, comunidad. Es súper interesante, o sea, cómo llega esto. Y la verdad a mí sí me intriga y me deja ver cómo hubiera sido si SNK lo hubiera logrado con el 3D. Aquí lo tienen, los wireframes, ya lo habían citado, Punch-Out, ahora lo están viendo. Y bueno, aquí les voy a decir, a partir de ahora viene un compilado de juegos que tarde que temprano lo hicieron. Lo que SNK quería hacer, lo iban a hacer alguien más. Y aquí viene un compilado de juegos que hoy los de New Gen pueden decir, eso que para 1995 de Fatal Fury Dream, Garou Densetsu Dream, no me sorprende porque ya lo he visto, obvio. Pero vean hasta qué año se vio. Vamos a ver, banda. El Andore, este juego conocido también como Touryu Densetsu El Andore, 1998-1999, es un juego que salió en plataformas, que pues lo pueden encontrar en Sega Saturn también. Es un juego que pelea con seres de fantasía, dragones, como si fueran un Panzer Dragon Horta de juegos de pelea. Muy 3D también, que se suspenden en un espacio gravitacional. No sé, realmente estos personajes nunca están tocando tierra. Pero también aquí se ve el factor de que estés donde estés, subas, bajes, siempre va a haber una línea que te va a mantener alineado contra tu oponente. Vamos a ver otro juego, banda, Astra Superstars, que este juego es como el sucesor espiritual de Waku Waku 7. Y a la vez el sucesor espiritual de ¿cómo se llama? De Galaxy Fighters. Este juego pues básicamente también
en 1998 Astra Superstar también propone esto, ¿no? El espacio gravitacional, donde siempre vas a estar alineado contra tu oponente. Ahora bien, comunidad, vámonos ya un poco más para acá, vámonos a la era del Kinect. Y quiero como de crearles traerles un juego. Como les dije tarde que temprano alguien lo iban a empezar a hacer, estas ideas de SNK alguien las iba a ejecutar. Y el Kinect es un parteaguas, o sea, vean hasta la llegada del Kinect. Y les traigo ese juego de Dragon Ball, que trae esa experiencia en primera persona. El Kinect tiene muchos juegos así, muchos juegos así. Y aquí también se ve pues este sistema de la distancia, este sistema de los cuerpos y este sistema de batalla en primera persona con este juego de Dragon Ball Kinect en primera persona. O sea, 1995, SNK estaba súper adelantado en el tiempo. O sea, era como el Julio Verne de los juegos de pelea, SNK. Y hasta el Kinect se llegan a ver como estas cosas en el campo del juego de pelea en 3D, ¿va? Como les había mencionado hace un momento, el Saint Seiya Soul of Soldiers, los juegos de Naruto, pues tienen también muy bien implementado esto con lo que sería el sistema de la vista de ángulo trasero, el sistema back, que se ve de espaldas y agregaría zoom in, zoom out, y él siempre te mantendría alineado al rival. Saint Seiya Soul Soldiers, los juegos de Naruto, también hasta los de Dragon Ball en el espacio, o sea, hasta esos juegos se ve esto con más naturalidad, lo que podría ya ser muy normal hoy en día. SNK lo pensó en 1995. Y hablando de juegos de Kinect, voy a citar dos juegos como para el Xbox 360, Fighters Uncaged. Son juegos que también aprovecharon o lograron ver esto, las vistas, para que quien lo conoce, si no, pueden buscar un poco más de estos juegos por su cuenta. Y también Fighters Within de Xbox One, ya yéndonos a cosas más palpables, también es un juego de Ubisoft, que ahí lo tienen. O sea, fantasiemos que ahí sería Blue Mari contra Mai Shiranui, no sé, ¿lo quieren ver así? Donde ya también se ven estas experiencias en perspectivas, en 3D, que SNK pensó en 1995 para hacer su juego que habría cambiado el curso del destino de la historia de su propia franquicia y de los juegos de pelea. Entonces, como lo dije, estas ideas tarde que temprano otra franquicia las iba a implementar. Otros juegos, ahí lo tienen, el Street Fighter 4 para el 3DS también manejó estas perspectivas. Y bueno, banda, ejemplos más, ejemplos menos. Y muy bien, comunidad, ejemplos más, ejemplos menos. El juego de For Honor, que está a 3/4. Un N número de situaciones hoy en día. Pero, repito, la verdad, toda mi rotunda admiración para SNK. Si ya la admirabas a esta compañía, si ya la amabas, espero este video te haya hecho amarla aún más. Espero hayas llegado hasta el final de esta documentación. Espero te haya gustado. Compártesela a tu compadre, que sientas que le puede pues servir de algo saber esta información. El juego que no dio la luz, el juego de ensueño, un juego de ensueño, en verdad es un juego de ensueño, el Fatal Fury Dream, Garou Densetsu Dream, un juego más ambicioso de la época, de la era dorada de los juegos de pelea, lo que hubiera sido el primer pie, el primer paso en la llegada, en la introducción de SNK al mundo del juego de peleas en 3D. Abarqué bastantes cosas. Espero, si tú quieres complementar con algo en la barra de comentarios, lo puedes hacer. ¿Qué es lo que más te sorprendió? ¿Qué es lo que te hubiera gustado que llegara? Si ya se te hace muy normal ver hoy en día estas cosas, si amas a SNK más después de haber visto esto, o un dato que se me haya pasado, te invito a que me lo dejes en los comentarios. Recuerda que pues todo tu interacción ahí me motiva a seguir creando este tipo de videos, banda. Aquí se los dejo, esta ponencia, esta presentación, el Fatal Fury Garou Densetsu Dream, que no dio la luz, fue más ambicioso, que hubiera revolucionado la historia de la propia franquicia en sí misma, la historia de la compañía de SNK, y sobre todo la historia de los juegos de pelea. Sin más que decir, comunidad, les he dejado lo mejor de mí en esta presentación, esta investigación, estos datos. Les he dejado mi mejor esfuerzo y de momento esto es todo, banda. Saben que se despide su compadre Leon. Los veo en un próximo video, en un próximo documental, en un próximo directo, en un próximo Money Match y todo ese número de cosas. Se despide su compadre Leon con el poder del Choryu al Fatal Fury Dream del ensueño, a esa SNK que definitivamente nunca dejó de innovar, que llegó a estar tan adelantada
que ni la misma tecnología y experiencia les alcanzó. Y bueno, comunidad, ya ayuden que esta información le llegue a más gente. Gracias por haberse quedado hasta el final nuevamente y estaré encantado de leer sus comentarios y tener su apoyo para más contenidos así. Ya no me cansaré de decirlo, banda. Ahora sí, se despide su compadre el John. Hasta la próxima. Bye bye.